Buen día, nosotros somos el equipo 4 de Mecánica de Materiales y a continuación les vamos a presentar nuestro proyecto sobre el diseño de una conexión sometida a cargas combinadas que fue desarrollado a lo largo del semestre. En el contenido tenemos primeramente el proceso de diseño que está dividido en unas fases, luego tenemos los resultados, las fortalezas y debilidades, incluidas las posibles mejoras, y finalmente las conclusiones. Bueno, el proceso de diseño lo dividimos en tres fases. El primer paso fue bocetar tres piezas diferentes. Esto nos permitió analizar y comparar cada diseño para determinar cuál era la más óptima en términos de resistencia y eficiencia. El objetivo era garantizar que el diseño final cumpliera con las especificaciones técnicas y normativas, asegurando seguridad y funcionalidad. Para el material se seleccionó aluminio 6061 por su alta resistencia y buena trabajabilidad. Las dimensiones de la platina utilizada eran 101.6 milímetros por 180 milímetros por 6.35 milímetros. El requisito principal es que la conexión debe transmitir una carga de 1962 newtons sin deformación plástica. Bien, en la fase 2 se llevó a cabo el diseño detallado. Se consideraron fallas por tensión en la sección neta, corte, aplastamiento, tensión a través del filete y secciones curvas. El esfuerzo de fluencia que utilizamos fue de 193.6 megapascales para nuestros cálculos. Todos los factores de seguridad debían ser mayor o iguales a 2.1. Los cálculos teóricos que realizamos de los esfuerzos y factores de seguridad fueron correctos. Después de haber calculado los factores de seguridad en el proceso de diseño, se prosiguió a hacer el boceto CAD con las medidas calculadas. Hicimos el boceto en CAD, luego pasamos a ANSYS para hacer el proceso de optimización computacional, en donde primero colocamos la malla, seleccionamos el material que es aluminio 6061, ponemos las condiciones de frontera y al final analizamos el factor de seguridad, en donde vemos que la región donde más posiblemente falle es en la sección de la ranura. Y por último pasamos a hacer el proceso como tal de la optimización, que fue de un 30% de material y el resultado se ve en pantalla. Después de haber hecho el proceso de optimización, se vuelve a hacer el boceto del CAD ya optimizado y se prueba otra vez en ANSYS para ver su comportamiento. En este caso vemos que al reducir la sección B de la figura, los factores de seguridad no cambian en gran medida y se sigue teniendo una región de falla muy alta en la sección de la ranura. Debido a que tuvimos problemas con la optimización y esta fue hecha ya después de los tiempos, pues decidimos optar por el diseño que teníamos inicialmente, por lo que este es el diseño acá de nuestro prototipo. Este vendría siendo el plano de la pieza final. Esta fue nuestra pieza manufacturada. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se presenta la pieza después de la falla, tras el ensayo. La primera prueba que se realizó fue la prueba de 1962 newtons, que equivalía a 200 kilogramos. Como podemos ver en la gráfica, esta presenta un comportamiento lineal creciente, demostrando que la pieza se encontraba en la zona elástica dentro de este rango de carga. Como se puede ver aquí, esta fue la curva de la carga contra el desplazamiento registrada por nuestra pieza hasta la falla, es decir, cuando se fracturó. Como podemos ver, tuvo un comportamiento muy parecido a la curva característica del aluminio 6061, demostrando que nuestros resultados y la prueba fue toda un éxito. En la sección de resultados pudimos adquirir lo siguiente. En primera instancia, el diseño realizado superó la prueba satisfactoriamente, logrando sobrepasar la carga establecida en un principio como el requerimiento de ingeniería. Por otro lado, la pieza logró resistir una carga máxima de 3.941 newtons aproximadamente, mientras que la fuerza a la cual se fracturó se evidenció con un valor de 1.931 newtons. La platina durante el ensayo también demostró una buena relación entre la carga y el peso.
en comparación pues con otros equipos, otros grupos de trabajo, obteniendo así el clúster número 2 de la evaluación. Por otro lado, la falla se produjo en los extremos laterales, más específicamente donde se ubicaba la ranura central. Y finalmente, los resultados obtenidos tras la prueba nos manifestaron, nos dejaron saber que la aproximación entre las propiedades del aluminio con base a la teoría establecida con antelación en otros ensayos fue muy acertada con respecto a los resultados obtenidos tras haber finalizado esta prueba. Nuestras fortalezas, estuvimos de cuarto puesto en el ranking de peso, por lo que usamos buenas medidas con respecto a los demás. Entre nuestras debilidades estuvo el hecho de que no optimizamos la pieza en los tiempos indicados, por lo que no pudimos reducir la cantidad de material de la pieza. Es por esto que si hubiésemos hecho la optimización, que debido a errores en la malla y a las condiciones de frontera que tuvimos, que no la pudimos hacer, nuestra pieza sería mucho menos pesada. Aparte, se pudo haber hecho una mejor repartición del material debido a que la sección de la ranura fue en donde falló y esta, donde se veía en los cálculos del diseño, era la que más delgada era, por lo que una mejor proporción del material hubiera sido muy buena. Y aparte, se pudo haber reducido al máximo los factores de seguridad de em, de todas las secciones, debido a que nuestro factor de seguridad era de 2.1 y a veces nos conformamos con un factor de seguridad de 2.2 simplemente para que fuéramos seguros. Finalmente, de manera de conclusión, podemos afirmar que tras todo el proceso llevado a cabo, el resultado final de la pieza fue efectivo y logró alcanzar nuestras expectativas. Además, el software de ANSYS permitió comprobar pues, si la pieza fallaría o soportaría la carga establecida, la cual era de 200 kilogramos, así como el factor de seguridad en cada sección. Además, la falla se produjo principalmente por la escasez del material que había en las paredes laterales de la ranura central, dado que estas presentaban una geometría muy angosta y eran delgadas, lo que generó que los esfuerzos se concentraran en esta zona. Finalmente, pues se logró verificar las características, las propiedades y los atributos mecánicos del aluminio 6061, el material del cual estaba hecha la platina, con base en los resultados obtenidos en ensayos anteriores con respecto a la caracterización de este material.